el día de hoy vamos a estar explicando las estadísticas de selección de individuos. Entonces, durante el transcurso del video, cada uno de mis compañeros va a estar explicando un tema y un ejercicio de los que vimos durante el curso de genética animal. Entonces, nuestro grupo está conformado por Karen Yelitza López Rodríguez, Karen Tatiana Muñoz Panteve, Karen Marcela Ovalle Gordillo, Miguel Ángel Sánchez Amaya y quien les habla, Natalia del Pilar Rojas Peña. Bueno, la citogenética. Partamos de qué es la citogenética. La citogenética es un estudio de la constitución cromosomática de cada especie, de célula o de tejido particular. Este tiene un objetivo y es que va a determinar el número cromosomático y la morfología de los cromosomas. Estos se van a poder, o bueno, normalmente cuando se realiza el estudio se visualizan en la metafase porque allí se encuentra mayor condensación de estos y se pueden apreciar como en su máximo esplendor. Ok, entonces, de esta manera o para realizar este estudio, la mayoría de veces se realiza un cultivo celular para detenerse en las divisiones celulares y poder apreciar los cromosomas. ¿Qué se van a poder apreciar en los cromosomas? Dependiendo a su fase, el tamaño, la posición de centrómero, como podemos ver en la imagen que está en pantalla a mano izquierda, el centrómero está a la mitad de los dos telómeros, o bueno, los brazos cortos, entre los brazos cortos y los brazos largos del cromosoma. Entonces, bueno, retomando, esto va a constituir primariamente el cariotipo. Ya les muestro qué es un cariotipo. El cariotipo, como podemos identificar a mano derecha, es la constitución de las bases y de los cromosomas. Entonces, para la realización de este cariotipo se van a utilizar células de diferentes orígenes y de acuerdo al análisis y la realización que se pretende establecer in vitro, ¿no? Las condiciones necesarias para realizar el metabolismo va a ser a partir de la relación de las reacciones catabólicas y anabólicas. La finalidad, pues, de este cultivo de células va a ser inicialmente para que cumplan, o bueno, se va a determinar los ciclos celulares o las divisiones in vitro para detenerse en la que buscamos, que es la metafase, ya que, pues, como decía, allá va a haber un mayor compacto de las células, de los cromosomas, perdón, y se va a poder apreciar mejor. Entonces, de tal manera, el número de células iniciales para el cultivo va a cumplir este ciclo y estará abajo de los números de las reacciones y de las irregularidades. Bueno, el ciclo celular comprende de un tiempo transcurrido entre las divisiones o otras que van a ser durante el tiempo de que el citoplasma, los organelos y el núcleo se modifiquen. Entonces, ¿qué va a pasar? Se duplican, crecen y alcanzan su tamaño, pues, normal o característico para al fin quedarse allí y dividirse. Entonces, la duración de este ciclo varía de acuerdo al tipo de célula que vayamos a poner en experimento y durante este tiempo las células pueden pasar a un estado de síntesis de activación de proteínas, que este es llamado la interfase o la G1. Entonces, ¿qué sucede? Que A1, donde se maquinan las células, va a estar concentrado básicamente en la duplicación de las células hija. Entonces, allí se va a duplicar el material genético. ¿Para qué? Para que cuando haya una división celular donde aparecen las dos células hija, eso se le pueda garantizar el material genético, o sea, una calidad de material genético y también para garantizar una calidad de este y que en este periodo pues se realice. Esa va a ser una fase de síntesis. Luego continúa una etapa más corta en donde las células corrigen los posibles errores o posibles como mutaciones que se puedan realizar en esta fase o se puedan dar. Y durante este proceso de síntesis va a llegar a una fase llamada la G2, donde una vez culminada la célula va a entrar en una división que va a ser la mitosis o la meiosis, dependiendo, en donde los principales protagonistas van a ser los cromosomas que van a sufrir un proceso de condensación y de separación equitativamente de las cromátidas. Mi nombre es Yelitza López y les empezaré a hablar de un ejercicio de principios mendelianos en el cual me basé en la primera ley de Mendel o principio de la uniformidad, que dice que la primera generación filial establece que cuando se cruzan dos individuos de raza pura homocigotos y la primera generación filial heterocigotos serán igual entre ellos sus fenotipos y genotipos. Además sobresaldrá el rasgo fenotípico de uno de los progenitores, en este caso será el gen dominante, genotipos dominantes. Entonces el ejercicio dice que se cruzan dos caninos de raza labrador, una hembra color amarillo con un macho color negro. Como resultado obtenemos un genotipo de 100% heterocigoto y un fenotipo de 100% cachorros labradores de pelaje negro, ya que en este caso el gen dominante es el color negro del macho. Continuamos con genética mendeliana con un ejercicio de trihíbridos en animales de interés zootécnico. El cruce trihíbrido se refiere a cruces de dos individuos con tres características diferentes o con tres pares de genes diferentes.
que determinan 3 rasgos específicos en los que continúan 3 característicos particulares o locus genéticos. Entonces dice que un granjero cruza 2 gallinas, las cuales tienen como características en ellas el plumaje color marrón en el macho y plumaje blanco en la hembra, hembra con el pico corto y macho con el pico largo, y por último macho con cresta corta y la hembra con cresta larga. Entonces a continuación vamos a dar las probabilidades genotípicas y fenotípicas que se darán. A mano izquierda pueden ver las características que nombré anteriormente. Y también observamos el cuadro de PubMed ya totalmente realizado, en el cual se nos dan 64 cruces. Como fenotipo obtenemos un plumaje marrón, pico corto y cresta larga, que es el 12 sobre el 64 de los cruces, plumaje marrón y pico corto y cresta corta, que es el 16 sobre 64, plumaje marrón, pico largo y cresta corta, que es 4 sobre 64, plumaje blanco, pico corto y cresta larga, 17 sobre 64, y plumaje blanco, pico corto y cresta larga, que es 15 sobre 64. Como genotipos obtenemos que son heterocigoto, homocigoto dominante y heterocigoto, que es el 18,75% del 100%. El segundo genotipo es 25% del 100% heterocigoto. Tercer genotipo es heterocigoto, homocigoto recesivo y heterocigote, que es el 6,25% del 100%. El cuarto genotipo es un homocigoto recesivo con heterocigoto y heterocigoto, que es el 26,5625% del 100%. Y por último tenemos un homocigoto recesivo, heterocigoto y heterocigoto, que es el 23,4375% del 100%. Por último tenemos las referencias. El siguiente ejercicio es sobre epistasis simple recesiva, que su proporción fenotípica es de 9:3:4. Dos independientes, C dominante, C recesivo y D dominante, D recesivo, controlan el color del pelaje en los chihuahuas. El gen recesivo C bloquea la síntesis de la melanina y produce albinismo. De esta forma tenemos que el alelo C dominante es necesario para producir color. Esto quiere decir que es el precursor, que estimula la producción del color que corresponde al alelo del siguiente loci. C recesivo es el que inhibe la producción de color. Este sería el intermediario. D dominante sería pelaje color negro y D recesivo pelaje color gris. Entonces, a partir del apareamiento entre dihíbridos negros, C dominante, C recesivo, D dominante, D recesivo por C dominante, C recesivo, D dominante, D recesivo, y que al realizar el cuadro de Punnett se obtendrá la siguiente proporción fenotípica: 9 negros, 3 grises y 4 blancos. Esto ocurre porque el gen C recesivo es epistático sobre los alelos D dominante y D recesivo, por lo que todos los individuos con genotipo C dominante y D dominante serán negros. Los individuos con genotipo C dominante y homocigosis serán grises, y los individuos con genotipo homocigosis con D dominante y una homocigosis total serán de color blancos. Vamos con una prueba estadística muy importante aplicada a la genética, la cual es chi cuadrado. Entonces, en un cruce de monohíbridos de gallinas, pues en un sistema de producción avícola, para la característica de plumaje blanco con el siguiente genotipo, observamos la siguiente distribución en una población total de 856 individuos. Tenemos que al realizar el cuadro de Punnett encontramos un 25% de homocigotos dominantes, un 50% de heterocigotos y un 25% de homocigotos recesivos. Ahora vamos a ver que las hipótesis que debemos plantear son la nula y la alterna. En la nula encontramos que la frecuencia observada se ajusta a la frecuencia esperada, mientras que en la alterna tenemos que la frecuencia observada no se ajusta a la esperada. Acá tenemos los valores que deben coincidir, porque esta es la población total, y lo esperado pues va a ser el resultado, pues 214 equivale al 25% de la población, que son 856, 428 al 50% y 214 al otro 25%. ¿Cómo vamos a encontrar el chi cuadrado calculado? Entonces, mediante la siguiente fórmula, que consiste en la sumatoria de lo observado menos lo esperado al cuadrado sobre lo esperado. Acá reemplazamos nuestros valores, que son 210 menos 214 al cuadrado sobre lo esperado, que equivale a 214, más 430 menos 428 al cuadrado sobre
428 y finalmente más 216 menos 214 al cuadrado sobre 214. Al realizar esta ecuación encontramos lo siguiente, que el chi cuadrado calculado es igual a 0,102. Procedemos ahora a buscar el chi cuadrado tabulado. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Entonces, debemos ubicarnos en los grados de libertad. Los grados de libertad son iguales a las clases fenotípicas que tenemos menos 1. En nuestro caso tenemos 2. Por ende, los grados de libertad van a ser igual a 1. Ya tenemos acá. Ahora manejamos un nivel de confianza al 95% y por ende un error del 0,05%, lo que nos indica que nuestro chi cuadrado tabulado va a ser igual a 3,84, ubicándose en un valor significativo. Ahora vamos a hacer un contraste entre el chi cuadrado calculado y el tabulado que encontramos, donde sabemos que si el chi cuadrado calculado es menor al chi cuadrado tabulado, pues se va a aceptar la hipótesis que nos dice que las frecuencias observadas se ajustan a las esperadas, es decir, la hipótesis nula. Pero cuando el chi cuadrado calculado va a ser mayor o igual al chi cuadrado tabulado, se acepta la hipótesis alterna donde las frecuencias observadas no se ajustan a las frecuencias esperadas. Tenemos que nuestro chi cuadrado calculado pues fue de 0,102. Por ende va a ser menor al tabulado, que era equivalente a 3,84. Como conclusión, tenemos que las frecuencias observadas se ajustan a las frecuencias esperadas, lo que quiere decir que sigue las proporciones mendelianas. Cordial saludo, compañeros. Mi nombre es Miguel Ángel Sánchez Amaya y hoy les voy a hablar sobre Hardy-Weinberg. Bueno, el modelo de Hardy-Weinberg fue propuesto en 1908 y describe el proceso de la herencia por sí mismo. Dice que no cambia ni las frecuencias alélicas ni genotípicas de un locus o gendado. Bueno, en el ejercicio tenemos que en una finca se inicia una población grande de bovinos sin selección con 140 homocigotos dominantes, 100 individuos heterocigotos y 80 individuos homocigotos recesivos en ambos sexos. Entonces, si los apareamientos son al azar y las tasas de mutación y migración son casi nulas, lo que se busca es determinar el comportamiento de las frecuencias génicas y genotípicas en la generación parental y en la generación filial. Primero simplemente pues se organizó la información en un cuadro donde se colocaron los genotipos, los individuos y el número de alelos, ¿no? Y los homocigotos dominantes y los homocigotos recesivos y el total de los mismos. En este paso se hallan las frecuencias alélicas, entonces reemplazamos P, que es la frecuencia del alelo dominante dentro de la población, y Q, en este caso la frecuencia del alelo recesivo dentro de la población. Entonces la frecuencia alélica es igual al número de alelos sobre el total de alelos. Reemplazamos los valores y nos da P, que es el homocigoto dominante 0,617 y Q, que es el homocigoto recesivo, nos da 0,38. Posteriormente se dieron las frecuencias genotípicas, por lo cual se usó la fórmula P más Q al cuadrado es igual a P cuadrado más 2 por P por Q más Q al cuadrado es igual a 1. Se reemplazaron los valores y se obtuvo un 38% de la población homocigoto dominante, un 47% de población heterocigoto y un 15% homocigoto recesivo para un 100% de la población. Y se calculó la población observada y se obtuvo 129 individuos homocigotos dominantes, 160 heterocigotos y 51 homocigotos recesivos para un total de 340 individuos. En esta tabla simplemente se compara el número observado y el número esperado de individuos. Posteriormente se halló o se obtuvo el valor del chi cuadrado calculado con la fórmula chi cuadrado calculado igual a lo observado menos lo esperado al cuadrado sobre lo esperado. Se reemplazaron los valores y se obtuvo un valor de 52.5 para un chi cuadrado calculado. Luego se obtuvo el chi cuadrado tabulado, entonces se hallaron los grados de libertad, que fueron clases fenotípicas menos 1. Entonces 2 menos 1 fue un grado de libertad y se comparó con el 95% de confianza o 5% de nivel de significancia. Se obtuvo 3.84 de chi cuadrado tabulado. Se contrastó el chi cuadrado calculado con el tabulado, se hizo la gráfica y cayó en el área de aceptación el chi cuadrado calculado de la hipótesis alterna, la cual dice que la población no se encontró en equilibrio de Hardy-Weinberg. Se concluyó entonces que la diferencia sí fue significativa entre la población observada y la esperada, que fue la teórica. Entonces, por lo tanto, la población no se encontró en equilibrio Hardy-Weinberg. Las frecuencias genotípicas y las frecuencias alélicas en la población fueron cambiables o cambian a través de cruces sucesivos dentro de la población. Muchas gracias, compañeros, por su atención.